Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos una vez más a Semillas en Casa. En este momento tenemos la lección número 20 titulada Dios fiel. El pasaje de hoy es la sección del capítulo 14 desde el verso 23 al 29 y el capítulo 15 versos 8 al 12. En la lección de hoy vamos a tener tres versículos claves. El primero está en el capítulo 14, verso 25b y dice así: tal como había prometido el Señor. El segundo verso clave está en el capítulo 14 y la primera parte del verso 27 y dice así: como el Señor no había dicho. Y nuestro último versículo está en el capítulo 15, versículo 12 y dice: así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado. Nuestros personajes principales en la lección de hoy son Dios, Jeroboam II y Zacarías. Te invito a observar que Dios siempre cumple lo que promete. El objetivo principal de nuestra lección es reconocer que Dios es fiel a su palabra. Como ya pudiste darte cuenta, los tres versículos clave de la lección de hoy hablan acerca de Dios. Dios había prometido, Dios no había dicho y el mensaje del Señor se cumple. Entonces, la lección de hoy es una lección que gira en torno a Dios. Vamos a utilizar la historia de estos dos reyes, de Jeroboam II y de Zacarías, en realidad para hablar acerca de Dios y la relación que Él tiene con nosotros y algunas cosas que lo caracterizan a Él. Entre estas cosas que lo caracterizan a Él, por supuesto, son cosas que podemos encontrar en la palabra del Señor. Y en ella podemos encontrar, por ejemplo, que Dios es compasivo y misericordioso en el Salmo 103, versos 8 al 12. También podemos encontrar que bendice tanto a quienes le temen como a quienes no le temen. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso 45b. También nos revela que Él es justo en todos los sentidos. El Salmo 145, verso 17 dice eso. También que Él es fiel a su palabra. Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y por supuesto, cuando consideramos todos estos aspectos del Señor, tenemos también que considerar que cada una de las decisiones que Él toma expresan de manera perfecta cada una de estas características. No es que Dios sea 100% misericordioso en un tipo de decisiones, que en otro sea únicamente compasivo, que en otro sea únicamente justo. Todas estas características de Dios, todos estos atributos de Dios se expresan a la perfección en cada una de las decisiones que Él toma. De ahí a que la comprensión que tú y yo podemos tener de las decisiones que Él toma es muy limitada. Entonces, nosotros sabemos que Dios es soberano y creo que tú y yo también sabemos y entendemos que no tenemos la capacidad de entender el porqué de la mayoría de sus decisiones. Por más que lo intentemos, por más que quisiéramos encontrar alguna explicación, bajo nuestra perspectiva, muchas de las decisiones, me atrevería a decir la mayoría de las decisiones que Dios toma y en las cuales tú y yo estamos insertos, quedan sin alguna explicación para nosotros. Sin embargo, a través de su palabra, sí podemos saber qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. En ese sentido, su palabra es muy clara y también es clara en cuanto a las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, versos 15 al 19, cuando Dios le dice a Israel: pongo hoy delante de ti dos caminos, un camino de vida y un camino de muerte. Entonces, están las dos posibilidades y están los dos grupos de consecuencias dependiendo de
cuál camino iba a tomar Israel. Por supuesto, esa palabra se aplica también para nosotros el día de hoy y se seguirá aplicando a través de las generaciones. De cualquier manera, tú y yo podemos y debemos tener la seguridad y la confianza de que Dios siempre obra de manera justa a pesar de las consecuencias que tú y yo estemos atravesando, producto de nuestras propias decisiones o debido a la providencia de Dios, el plan perfecto de Dios en el cual tú y yo estamos involucrados. En la lección de hoy vamos a ver que Dios cumplió su palabra en la vida de dos reyes de Israel, Jeroboam II y en Zacarías. Y a través de esta historia también observaremos dos cosas. Primero, que Dios es y siempre será fiel a su palabra. Y en segundo lugar, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, la lección de hoy la vamos a dividir en varias secciones. En la primera sección quisiera hacer un perfil de lo que la Biblia nos enseña, lo que estas historias nos enseñan acerca de estos dos reyes, para luego abordar lo que se dice de Dios respecto a que Él había prometido o como el Señor había dicho y el Señor cumpliendo las cosas. Entonces, quisiera invitarte a primero leer el pasaje que está en el capítulo 14, versos 23 al 29. Luego vamos a parar un momento, vamos a tener algunas observaciones y también, por supuesto, vamos a tener algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Acompáñame a leer esta porción. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban en Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Acá tenemos nuestro primer rey, Jeroboam II. Ya estarás trayendo tu mente a el primer rey de Israel, luego de la ruptura del gran reino de Israel. Este reino del norte tuvo como primer rey a Jeroboam. Este Jeroboam que se nos menciona aquí en este pasaje no es un pariente de sangre directo de Jeroboam. No pienses que es su descendiente directo, así como se ha dado en Judá con los descendientes directos del linaje de David. En este caso no corresponde a un linaje de sangre, sino que más bien a parte del grupo de los israelitas. Este Jeroboam II o Jeroboam II fue hijo de Joás, que reinó por 41 años. A este rey nos referimos la lección 19 y también la lección 18. Como buen rey de Israel, lo voy a decir de esta forma, como buen rey de Israel, hizo lo malo a los ojos del Señor. Y digo porque esta fue la tónica de todos los reyes de Israel. Sin embargo, en su reinado, Israel recuperó territorios que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, y Dios también usó a Jeroboam II para salvar a Israel. Esta sección de que, más bien esta observación de que Dios usó a este Jeroboam para salvar a Israel, podemos hacer la referencia al capítulo 13, versos 4 y 5. En ese capítulo y en esos versículos se menciona que Dios levantó a un israelita
para salvar a Israel. Dios había escuchado el clamor de los israelitas y Dios salvó a Israel a través de un israelita. Es muy probable que haya sido a través de este Jeroboam II. En general, esto es lo que se nos menciona acerca de Jeroboam II. Quisiera ahora que pasáramos a observar qué es lo que se nos dice acerca de Zacarías en el capítulo 15, versos 8 al 12. Vamos a leerlo. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces, Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías, lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Zacarías fue el hijo de Jeroboam II y él continuó el reino luego de la muerte de Jeroboam. Zacarías reinó únicamente por 6 meses, luego de lo cual fue asesinado por una conspiración llevada a cabo por Salum, hijo de Jabes. Se nos dice también, como un rey de Israel, que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y Zacarías fue el 4º y el último rey del linaje de Jehú. Eso es lo que tenemos respecto a estos 2 reyes. Entonces, quisiera invitarte a que volvamos a nuestros pasajes, pero ahora a observarlos no desde la perspectiva de los reyes que se nos mencionan acá, sino que más bien desde la perspectiva del plan de Dios a través de estos reyes. Entonces, la primera sección en la que vamos a detenernos para considerar el pasaje de hoy o la lección de hoy desde esta perspectiva es en los versos 23 al 25 del capítulo 14. Vamos a leerlo otra vez y vamos a considerar, como te digo, este cambio de perspectiva. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. En esta primera sección vemos algunos elementos que son bastante interesantes. Primero es que las fronteras de Israel fueron restauradas. Incluso ciudades de Damasco también y de Hamat fueron restauradas al reino de Israel. Y esto se debe, entre otras cosas, a un gran éxito militar y a un tiempo de bonanza que estaba ocurriendo en Israel y que había sido profetizado antes por el profeta Jonás. Este Jonás, al parecer, es el mismo Jonás, el profeta que tú y yo ya tenemos en mente, que fue tragado por un pez, que fue a profetizar a Nínive y que luego se enojó cuando Dios cumplió, más bien cuando Dios perdonó a los ninivitas y porque ellos se arrepintieron después de escuchar el mensaje proclamado por Jonás. Al parecer es el mismo profeta. Algo interesante también es que en este tiempo de reinado de Jeroboam II hay algunos profetas que también forman parte de nuestro texto sagrado de la Biblia que profetizaron durante este reinado. Uno de estos profetas fue Amós y el otro fue Oseas. Entonces, si tomas un tiempo para leer tanto al profeta Amós como al profeta Oseas, debes situar su mensaje, su profecía, dentro del marco de tiempo de Jeroboam II y también dentro del marco de tiempo de Zacarías. Entonces, estos 2 profetas profetizaron hacia Israel y profetizaron desde un punto de vista interesante porque creo que nos amplía un poco la perspectiva de lo que Israel estaba viviendo
en este momento. Por ejemplo, Amós capítulo 6, verso 14 dice lo siguiente: Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Lebo Hamat en el norte hasta el valle de Arabá en el sur. Esto fue profetizado por el profeta Amós. Israel había ya perdido este territorio, o sea, la profecía se había cumplido. Sin embargo, Dios permite a Jeroboam II que esta sección perdida previamente, esta sección geográfica perdida, se reincorpore, o más bien que él la gane en batalla y la incorpore nuevamente al gobierno israelita. Creo que aquí hay varios elementos que son que saltan a la vista y que son como cuestionables. Por ejemplo, ¿por qué Dios bendijo a los israelitas con incorporación de territorio si claramente se nos dice que Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor? Jeroboam II estaba siendo un mal rey, por lo tanto todo el reino de Israel estaba corrompido como en periodos anteriores. Sin embargo, Dios permite que algunas secciones del territorio que habían sido perdidas nuevamente se incorporen al reinado. Creo que la clave para eso, para entender esto, es lo que se nos dice en el verso 25, que es nuestro primer verso clave. Tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás. Dios había prometido que estos territorios regresarían a dominio israelita. Y este es el momento en el que se está cumpliendo esta profecía. Entonces, observa que Dios está cumpliendo esta profecía independiente de la relación que los israelitas tenían con Él. ¿A qué voy con esto? Creo que por naturaleza generalmente asociamos las bendiciones con momentos en los que una persona está teniendo una buena relación con el Señor. Por el contrario, pensamos en que hay una limitación en las bendiciones recibidas por el Señor cuando una persona no está en una buena relación con Él. Creo que bajo nuestra perspectiva es muy natural pensar de esa manera. Sin embargo, cuando observamos este pasaje, nos damos cuenta que Dios está bendiciendo a un pueblo que literalmente está haciendo lo malo frente a sus ojos. ¿Y por qué lo está bendiciendo? Simplemente porque Dios lo había prometido. Y Dios es fiel a su palabra. Lo veíamos en la introducción de nuestro pasaje. Y en este momento Dios está expresando esa fidelidad y está expresando ese tiempo de bonanza que en algún momento prometió a Israel. La segunda sección que quiero invitarte a observar desde esta perspectiva va desde los versos 26 al verso 29, también del capítulo 14. Vamos a leerlo y vamos a comentarlo. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam II y todo lo que hizo, incluso el alcance de su poder, sus guerras y cómo recuperó para Israel las ciudades de Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Luego su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Este es el segundo pasaje que quiero que consideremos desde la perspectiva de Dios diciendo algo o prometiendo algo o no diciendo algo y que a partir de ahí podamos llegar a algunas conclusiones. Una de las primeras cosas que observamos en este pasaje es que Dios vio el amargo sufrimiento de todos en Israel. Dios vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y que no había ningún israelita, esclavo o libre que los ayudara.
Esto es, como te decía, lo que podemos rastrear o más bien asociar con el capítulo 13, versos 4 y 5, para de ahí suponer que a quien Dios usó en ese momento, que se detalla también aquí, fue a Jeroboam II. Entonces, Dios salva a los israelitas, pero observa que no se menciona que Dios los salva porque ellos se hayan arrepentido o ellos hayan clamado por ayuda. Dios los salva porque vio su sufrimiento y vio que no había nadie que los pudiera ayudar. Eso en primer lugar. Y eso revela de parte del Señor una bondad increíble. Una bondad increíble. En Éxodo capítulo 32, verso 36 dice lo siguiente: sin duda, el Señor hará justicia a su pueblo y cambiará de parecer acerca de sus siervos, cuando vea que ya no tienen fuerzas y no queda nadie allí, ni siervo ni libre. Lo que está en Éxodo es exactamente lo mismo que encontramos acá en Segunda de Reyes. Dios vio el sufrimiento. La salvación que Dios otorgó a Israel en la historia que hoy estamos considerando se dio únicamente por la naturaleza bondadosa de nuestro Señor, no porque el pueblo lo mereciera, no porque el pueblo se arrepintiera o porque el pueblo tuviera la intención de cambiar su camino, de arrepentirse, de buscar al Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 23, también se nos dice que el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo, ni los ha expulsado de su presencia. Puedes observar la salvación de Dios sobre los israelitas en este momento de la historia se da por el corazón bondadoso de Dios y se da porque Él había hecho un pacto con Abraham y Él había prometido, o Él no había prometido, más bien que destruiría por completo a los israelitas. Entonces, Dios está siendo fiel a sí mismo y en esa fidelidad el pueblo de Israel está siendo bendecido, no por algo que ellos hayan hecho o dejado de hacer, sino que más bien simplemente por la bondad y el corazón amoroso de nuestro Señor. Otra cosa que podemos observar desde esta perspectiva es que Dios tenía la capacidad para borrar a Israel completamente. Creo que este punto es muy corto, se menciona muy rápidamente, pero es uno de los puntos más profundos que tenemos en este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios tenía la capacidad de borrar a Israel completamente por su pecado, por las decisiones que ellos estaban tomando. Creo que muchas veces tú y yo, ahora haciendo el ejercicio de aplicar esto a nuestra vida, tú y yo perdemos de vista de que Dios tiene la capacidad de eliminarnos en el momento que Él quiera. Que si Él quisiera hoy eliminar a la raza humana debido al pecado que cometemos diariamente, Él no tendría ningún problema en hacerlo, ninguna imposibilidad más bien en hacerlo. Dios tiene el poder, así como tenía el poder de eliminar a Israel en esta historia. Sin embargo, no lo hizo por amor a sí mismo, por amor y compasión también a los israelitas. La mención que se hace sobre el profeta Jonás también resulta bastante interesante porque Dios envía a Jonás, pero ellos no se arrepienten. Luego Dios envía a Jonás a Nínive. Nínive es la capital asiria y los ninivitas sí se arrepintieron y cambiaron su camino, buscaron al Señor, por lo tanto Dios no los destruyó. Y si seguimos avanzando en la historia, vamos a observar de que estos asirios, cuya capital era Nínive, fueron quienes atacaron a Israel y los llevaron deportados. Lo observaremos en el capítulo 17 de nuestro estudio de Segunda de Reyes. Por lo tanto, te das cuenta de que Dios envía profetas a Israel
los israelitas cierran sus oídos, cierran su corazón. En este caso, este mismo profeta va a una nación pagana. La nación pagana se arrepiente, recibe el favor de Dios y luego Dios en su soberanía usa a esta nación pagana para atacar a Israel y corregirla de su camino a través del exilio. En el plan de Dios, la soberanía de Dios, Dios sigue siendo 100% bondadoso, Dios sigue siendo 100% justo, Dios sigue siendo 100% fiel a lo que Él dijo, a lo que Él prometió. Lo mismo pasará con el reino del sur, con Judá y con Babilonia, que quienes serán quienes lo lleven a la deportación. Entonces, si observamos toda esta historia, no desde nuestra perspectiva, sino que desde la perspectiva general que se nos ofrece en la Biblia, la perspectiva de Dios, podemos ver cómo el plan de Dios se va tejiendo y cómo este plan siempre resulta ser bueno, agradable y perfecto. Dios expresando toda su soberanía, siendo 100% bueno, 100% justo, 100% fiel, 100% misericordioso, pero también no pasando por alto el pecado de sus hijos. El profeta Amós, en el capítulo 6, versos 4 al 6, nos amplía el contexto de lo que los israelitas estaban viviendo en su momento. Dios los salva, los prospera económicamente, políticamente, territorialmente, amplía también el reinado. Entonces, ahora Amós, en el capítulo 6, verso 4 al 6, nos pone en contexto de cómo se vivía en Israel en ese momento de bonanza. Y dice así: «Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están en sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación». El profeta Amós, en su libro, nos pone en contexto de que Israel, en medio de esta bonanza, estaba viviendo de manera descontrolada, olvidándose del Señor. Hay registro arqueológico del reinado de Jeroboam que indica que este reinado económicamente fue muy próspero. ¿Cómo podemos saber eso? Como te digo, el registro arqueológico indica que, o más bien, ha descubierto que durante el reinado de Jeroboam hay secciones de Israel que tenían casas muy grandes, de gente que se presume tenía mucho dinero, pero al mismo tiempo había en otras regiones de la ciudad que tenían casas muy pequeñas, muy juntas uno con la otra, indicando que eran barrios muy pobres. Eso no se había visto en los reinados anteriores. Por lo tanto, el tiempo de Jeroboam como rey, Jeroboam II como rey, representó para Israel un tiempo de mucha prosperidad económica, política, en cuanto a territorio, en cuanto a paz con los vecinos. Sin embargo, la forma de vivir de los israelitas en este tiempo fue olvidarse del Señor, siendo que el Señor era quien los había rescatado antes. Entonces pasaron de la angustia a la libertad y de la libertad al libertinaje. Entonces, ese es el contexto. Oseas, capítulo 10, verso 1, también nos da una perspectiva respecto de este tiempo y dice lo siguiente: «Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas, pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas». Esta última sección del verso 1 de Oseas 10 tenemos que verla desde un punto de vista, ¿cómo se dice? Desde un punto de vista irónico. Qué hermosas son sus columnas sagradas. Son columnas sagradas destinadas a dioses paganos. Entonces, en medio de la abundancia y de la bonanza que Dios estaba permitiendo para los israelitas, ellos se estaban entregando cada vez más a la idolatría y al paganismo. Entonces, Dios tenía la capacidad de borrar a Israel de la faz de la tierra y hacer que su memoria se perdiera en la historia. Por supuesto que la tenía, pero Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sí mismo. Y cuando Dios ve a alguien desamparado, sufriendo,
el corazón amoroso y bondadoso del Señor provee también bendiciones para esa persona. ¿Desde qué perspectiva deberíamos entonces entender las bendiciones que Dios le dio a Israel? Primero, como te digo, desde el corazón bondadoso, justo, perfecto de nuestro Señor, pero también desde la oportunidad que Dios está ofreciendo para el arrepentimiento. Insisto, este contraste que hay con el profeta Jonás, indicando, o más bien predicando arrepentimiento y que los israelitas hayan cerrado sus oídos, pero al mismo tiempo este profeta predicando arrepentimiento a una nación pagana y que ellos sí se hayan arrepentido, y luego Dios utilizando a esta nación pagana para traer a juicio a Israel, nos deja ver esta realidad. Cada vez que Dios nos da tiempos de bonanza, tiempos de bendición, se debe únicamente al corazón amoroso del Señor. Únicamente a eso. Y también como una oportunidad para buscarlo a Él más fervientemente. Si nuestra relación está bien con el Señor, a profundizar mucho más en ella. Y si nuestra relación no está bien con el Señor, entonces a buscarlo a Él con un corazón contrito y humillado, a arrepentirnos de corazón. Jamás deberíamos considerar que las bendiciones del Señor nos llegan a nosotros por lo bien que hacemos las cosas o lo poco que hacemos malas cosas, como si se tratara de obras y no de gracia. No sé si te ha pasado, y escuchaba a una persona predicar hace un tiempo atrás y decía, no sé si te ha pasado que a veces te despiertas en la mañana y pasas un tiempo de oración como hace mucho tiempo no pasabas. Media hora, una hora orando. Y luego de eso tienes tu tiempo de lectura y se te va el tiempo y media hora, una hora y media en tu devocional, mezclando ahí tiempo de lectura con oración, con alabanza al Señor. Temprano en la mañana y luego eso te alistas para salir a trabajar y sales de tu casa diciendo, hoy va a ser un día de bendición. Como si se tratara de obras, ¿sabes? Como si Dios fuera a premiar tu esfuerzo por buscarle, bendiciéndote. Si fuera así, el Evangelio sería por obras, y no es por obras, sino es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque toda la honra y la gloria siempre son del Señor. Las bendiciones que tú y yo tenemos provienen de su corazón de amor, de su corazón bondadoso, de la fidelidad que Él tiene a sí mismo. Y si Él ha prometido estar con nosotros, lo estará. Si Él ha prometido bendecirnos, nos bendecirá. Pero si Él también promete ser justo con nosotros, lo será. Porque Él es fiel, no a nosotros, es fiel a sí mismo y fiel a su palabra. Por lo tanto, cada vez que tenemos frente a nosotros una oportunidad de bendición, eso es una puerta abierta a buscar al Señor con un corazón humilde, darle gracias al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Él completamente. La última sección de nuestro pasaje está en el capítulo 15, versos 8 al 15, y dice así. Zacarías, hijo de Jeroboam II, comenzó a gobernar Israel durante el año 38 del reinado de Usías en Judá, y reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías y lo asesinó en público y ocupó el trono en su lugar. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió el mensaje que el Señor le había dado a Jehú cuando dijo, tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. En esta última sección de la lección de hoy, de la lectura de hoy, vemos a Dios cumpliendo lo que Él le había prometido antes a Jehú en el capítulo 10, verso 30 de Segunda de Reyes. Dios había prometido que el linaje de Jehú reinaría hasta la 4ª generación. Zacarías es el hombre que toma este lugar del 4º en la generación y es el último en el linaje de Jehú. Dios cumpliendo su palabra, su reinado fue muy corto, era un rey al parecer que no era muy querido por la gente, y creo que eso queda en evidencia cuando se menciona que Salum conspiró y lo asesinó en público.
y luego de eso él mismo fue coronado rey. Por lo tanto, que el pueblo no haya hecho nada frente al asesinato público de Zacarías a mano de Salum indica que en realidad el amor del pueblo hacia Zacarías era nulo o muy poco. De cualquier forma, vemos aquí también el cumplimiento de la promesa del Señor. Y pasamos en estos dos reyes, en Jeroboam II y en Zacarías, vemos un contraste muy, muy intenso también. La bonanza y la bendición que se vivió durante el reinado de Jeroboam II se cambió a tiempos de mucha agitación política durante el reinado de Zacarías. Y de hecho, de aquí en adelante, lo que vamos a ver son sucesiones de reyes productos del asesinato y la conspiración del rey de turno. Entonces vamos a ver mucha sangre, vamos a ver muchos asesinatos y gente usurpando el trono, gente matando a otras personas y ocupando el trono por mucho o poco tiempo. Entonces pasamos de una gran bendición a un tiempo de mucha conmoción política, social, aunque la realidad espiritual de estos dos tiempos sigue siendo deplorable. En cualquiera de estas dos situaciones, tanto en el tiempo de Jeroboam II como en el tiempo de Zacarías. Podemos entonces atribuir que al pueblo la decisión de Dios de bendecirlos. La respuesta es un rotundo no. Dios no fue movido por las acciones del pueblo, más allá que por la angustia que el pueblo de Israel estaba pasando, por la necesidad en la cual estaba sumergido. Dios bendice y el pueblo responde desviándose más todavía. Entonces, aunque Dios da muchas oportunidades, podemos decir que Dios da un sinfín de oportunidades. Israel no supo aprovechar ninguna de esas oportunidades para volver su vida al Señor. Por lo tanto, Dios, en su perfecta bondad, pero también en su perfecta justicia, trae juicio sobre los israelitas. Dios es fiel a su palabra. Esa es una de las conclusiones generales y profundas que podemos sacar de la lección que hoy estamos analizando. Dios es fiel a su palabra. Recuerda, lo comentábamos en la introducción, en Deuteronomio: pongo delante de ti vida y muerte. Si decides este camino, esta será la consecuencia. Si decides este camino, esta será la consecuencia. Dios es fiel a su palabra y lo que Él ha prometido lo cumplirá. Aunque eso para nosotros sea algo agradable o desde nuestra perspectiva no lo sea. Desde la perspectiva de Dios, su voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Dios es misericordioso y bondadoso. Dios nos da un sinnúmero de oportunidades, pero no pasa por alto el pecado. Dios no lo pasa por alto. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio, tanto del primero como del segundo libro de Reyes. La paga del pecado es muerte. Dios no toma por inocente al culpable. Entonces, está esta tensión que en realidad no es tal, pero permíteme mencionarlo de esta manera. Está esta tensión entre Dios bendiciendo y dando oportunidades, pero al mismo tiempo no exculpando al hombre, no pasando por alto su responsabilidad en cuanto al pecado. Entonces, estas series de oportunidades van a llegar a su fin. Y en ese momento, el juicio de Dios va a venir sobre una persona, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre la humanidad completa. ¿Por qué? Porque Dios no toma por inocente al culpable. Alguien debe morir. Y esa es una realidad que hasta el día de hoy nos sigue y que nos seguirá durante el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra y a las generaciones que Dios les permita estar aquí en la tierra. Alguien debe morir, alguien debe pagar. Entonces, esto necesariamente nos tiene que hacer voltear nuestra vista hacia la cruz, hacia la entrega de nuestro Señor Jesucristo, hacia su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el Cordero de Dios que lo limpia, es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita este pecado. Y en Él y a través de Él es que tú y yo podemos hoy ser vistos por justos frente a Dios y no vivir las consecuencias eternas del pecado, que es la muerte eterna, la separación eterna entre Dios y nosotros. Si bien es cierto, seguimos sometidos a la influencia del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, jamás deberíamos considerar que Dios es un Dios paciente y bondadoso y hasta ahí. Infinitamente paciente sí lo es, infinitamente bondadoso también, pero infinitamente justo también. Entonces, Dios tuvo y tiene el poder de eliminar a Israel, sin embargo no lo hizo. Dios tiene el poder y lo seguirá teniendo de eliminarnos a nosotros en el momento que Él quiera, pero no lo hace. Entonces, creo que como creyentes, incluso como creyentes, voy a decirlo de esta forma, incluso como creyentes hay algunas cosas a las que como que le bajamos el perfil, algunas cosas pecaminosas a las cuales le bajamos el perfil, apelando a la misericordia y a la bondad del Señor. Creo que esa es la misma actitud que tenían los israelitas en esta historia y que tuvieron durante todo el relato bíblico. El Antiguo Testamento nos indica eso, el libro de los jueces nos indica eso. Ahora la lectura y el estudio que estamos llevando nos indica exactamente lo mismo. Tomar a Dios como un Dios bondadoso y no considerar que nuestras acciones tienen consecuencias y que va a llegar un momento en que tendremos que dar cuentas de ellas. Las oportunidades que Dios nos da son para regresar a Él, para el arrepentimiento. Eso es lo que vimos en la historia de hoy. Sin embargo, los israelitas no supieron tomar esa oportunidad, abrazarla y entregarse al Señor. Son exactamente las mismas oportunidades que tú y yo tenemos el día de hoy. Aceptar a Dios en el corazón como Señor y como Salvador, entregar nuestra vida a Él, es el comienzo de nuestra vida con el Señor, en la cual tú y yo vamos siendo transformados de gloria en gloria a través de observar la santidad y la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Es que somos cambiados. Eso no significa que no pecamos, seguimos pecando. Sin embargo, cada vez vamos progresando o deberíamos ir progresando en nuestra relación con el Señor. No considerar el pecado como algo a que aferrarnos, aludiendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, quisiera que consideráramos esta lección a la luz de esta realidad. Dios fiel, compasivo, misericordioso, que bendice a quienes le temen y a quienes no, que es 100% justo, es fiel a su palabra, que es todopoderoso y que nos da oportunidades para volvernos a Él con un corazón contrito y humillado. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima lección. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.